Bueno, bienvenidos al primer módulo del curso de sucesiones. Antes de empezar a hablar de expedientes, escritos, edictos, declaratorios de herederos o inscripciones, quiero que en este primer encuentro volvamos un poco a las bases. Y esto tiene una razón. Muchas veces estudiamos derecho sucesorio en la facultad, aprobamos la materia, y después cuando aparece el primer caso real nos damos cuenta de que recordamos algunas cosas, pero otras quedaron bastante desordenadas. Sabemos que es una declaratoria. Escuchamos hablar de legítima, de herederos, de testamentos, de partición, pero quizás no recordamos con precisión cómo se conecta todo. Por eso, este módulo está pensado justamente para eso, para ordenar nuevamente el derecho sucesorio en nuestra cabeza. Bueno, hoy no vamos a entrar todavía en el procedimiento específico de la ciudad de Buenos Aires ni de la provincia de Buenos Aires. Primero quiero que entendamos qué ocurre jurídicamente cuando una persona muere. O sea, qué se transmite, cuándo se transmite, a quién se transmite y qué límites existen. Y sobre todo qué función va a cumplir después el proceso sucesorio. Porque cuando estos conceptos están claros, tramitar una sucesión, eh, o sea, deja de ser una especie de pasos aislados y empieza a tener lógica, ¿sí? Y ese es el objetivo de este primer módulo. Las 5 preguntas que ordenan toda sucesión. Para empezar, les propongo estas 5 preguntas. Son preguntas muy simples, pero prácticamente cualquier sucesión que llegue al estudio puede empezar a analizarse desde acá. Primero, ¿qué se transmite? Cuando muere una persona, no desaparece automáticamente todo su patrimonio. Hay bienes, derechos y también determinadas obligaciones que pueden transmitirse. La segunda pregunta, ¿cuándo ocurre esta transmisión? Y esto es fundamental. Ocurre con la muerte, no con la declaratoria de herederos, no cuando iniciamos el expediente, no cuando inscribimos el inmueble. La transmisión hereditaria tiene como punto de partida la muerte del causante. La tercera pregunta, ¿a quién se transmiten? Ahí tendremos que determinar quiénes son las personas llamadas a suceder. Ese llamamiento puede surgir de la ley, del testamento o de ambos. Cuarta pregunta, ¿existen límites? Sí. Aparecen la legítima, las reglas de concurrencia, las deudas, la indignidad y muchas otras normas que van delimitando los derechos de cada sucesor. Y la quinta pregunta, si la transmisión ya ocurrió con la muerte, ¿para qué necesitamos un proceso sucesorio? Precisamente para identificar jurídicamente a los sucesores, determinar qué integra la herencia, administrar, pagar las deudas y finalmente permite que los bienes sean adjudicados, inscriptos o entregados. Quédense con estas 5 preguntas porque las vamos a utilizar mucho durante todo este curso. La muerte abre la sucesión y produce la transmisión. Ahora sí, llegamos al punto de partida de todo el derecho sucesorio. El artículo 2277 del Código Civil y Comercial establece una regla absolutamente central. La muerte real o presunta de una persona produce 2 consecuencias simultáneas. Primero, se abre su sucesión y segundo, se transmite su herencia a las personas llamadas a suceder. Esto significa que jurídicamente no hay o no existe un periodo en el cual el patrimonio queda sin titular esperando que un juez decida qué hacer. La transmisión se produce desde la muerte. Pensemos en un ejemplo muy sencillo. O sea, Juan fallece hoy y tiene 2 hijos. El expediente sucesorio quizás se inicie dentro de 6 meses. La declaratoria de herederos quizás salga varios meses después. Pero la transmisión sucesoria se produjo hoy, en el momento de la muerte, ¿sí? Ahora, después necesitamos acreditar quiénes son esos hijos, verificar si existen otros herederos, determinar los bienes, cumplir el procedimiento y digamos, eventualmente inscribir esos bienes. Pero el fenómeno sucesorio ya comenzó. Por eso quiero que recuerden esta fórmula. Muerte, apertura, transmisión. La muerte es el hecho jurídico que pone en funcionamiento todo el sistema sucesorio. Tienen como base legal para leer el artículo 2277 del Código Civil y Comercial. Lean ustedes, yo no lo voy a leer acá, pero léanlo. 4 palabras que no podemos mezclar. Antes de avanzar, quiero ordenar estos 4 conceptos básicos. El primero es causante. Causante es simplemente la persona fallecida cuya sucesión estamos analizando.
El segundo concepto, herencia. Y acá tenemos que abandonar la idea cotidiana de que herencia significa solamente casas, autos o dineros. Jurídicamente, la herencia comprende los derechos y obligaciones del causante que no se extinguen con su muerte. Y después tenemos al heredero, que es aquel a quien se transmite la universalidad de la herencia o una parte indivisa de ella. Por ejemplo, si hay 3 hijos llamados a heredar, cada uno participa de una cuota dentro de esa universalidad. Y finalmente, el legatario, que no sucede en una universalidad o cuota de la herencia, sino que recibe uno o varios bienes particulares. Por ejemplo, una persona puede disponer por testamento, lego mi automóvil a determinada persona. ¿Sí? Esa persona será legataria respecto de ese bien. Entonces, causante es quien murió. Herencia es el contenido transmisible. Heredero sucede en una universalidad o cuota. Y legatario recibe uno o varios bienes particulares. Parece elemental, pero esta diferenciación después tiene consecuencias prácticas muy importantes. Tienen que leer los artículos 2777 y 2278 del Código Civil y Comercial. No se heredan solamente bienes. Bueno, ahora profundicemos un poco qué integra esa herencia. Cuando llega un cliente al estudio suele empezar diciendo, mi papá me dejó una casa o dejó una casa, mi mamá tenía un departamento o hay una cuenta bancaria y nosotros como abogados tenemos que ampliar inmediatamente la mirada, ¿sí? Porque la herencia puede contener tanto activos como pasivos. Entonces, en el activo podemos encontrar inmuebles, autos, dineros, créditos, acciones, participaciones societarias y otros derechos patrimoniales que son transmisibles. Pero también pueden existir deudas y obligaciones. Por eso, una de las preguntas que debemos incorporar desde la primera entrevista es, además de los bienes, ¿sabemos si el causante tenía deudas? Puede existir una deuda bancaria, una deuda impositiva, una obligación contractual, una hipoteca, una deuda a despensas, un crédito pendiente a favor del causante. Todo eso debe ser analizado. Ahora bien, tampoco todo derecho u obligación se transmite. Existen relaciones jurídicas que se extinguen con la persona precisamente porque son inseparables de ella. Por eso la expresión correcta es, se transmite aquello que no se extingue por fallecimiento. Y este es un cambio de mirada importante. Cuando recibimos una sucesión, no estamos buscando solamente bienes, estamos reconstruyendo jurídicamente un patrimonio. Deben leer 2277, artículo, y el 2280 del Código Civil y Comercial. Sucesión intestada, testamentaria o mixta. Sucesión intestada, testamentaria o mixta. Ahora tenemos que preguntarnos de dónde surge el llamamiento a suceder. Básicamente tenemos 2 grandes fuentes, la ley y el testamento. Cuando no existe un testamento eficaz que disponga de toda la herencia, intervienen las reglas de la sucesión intestada, ¿sí? El lenguaje cotidiano, muchas personas lo están llamando sucesión sin testamento, o lo llaman sucesión sin testamento. Por ejemplo, fallece una persona, deja hijos y nunca otorgó un testamento. La ley va a determinar quiénes heredan y en qué orden. Después tenemos la sucesión testamentaria. Acá existe un testamento en el cual el causante realizó disposiciones para después de su muerte. Pero aparece algo que a veces olvidamos. La sucesión puede ser mixta, ¿sí? ¿Por qué? Porque una persona puede hacer un testamento y disponer solamente de una parte de sus bienes. Por ejemplo, legó determinado inmueble a determinada persona, pero no dice nada respecto del resto de su patrimonio. Entonces, respecto de aquello que fue válidamente dispuesto, operará el testamento, ¿sí? Y respecto de lo restante, intervendrán las reglas de la sucesión legal. Pero cuando un cliente les dice, hay testamento, nuestro análisis no termina ahí. Eso tiene que tenerlo muy claro. Tenemos que saber leerlo, ver qué dispone, ver si comprende qué es toda la herencia y ver si respeta la legítima y determinar qué parte eventualmente debe igualmente referirse por la ley. Acá deben leer artículo 2277 del Código Civil Comercial.
¿Quiénes pueden suceder? Pasemos ahora a otra pregunta básica. ¿Quién puede recibir una herencia? El artículo 2279 nos da una enumeración. En primer lugar, pueden suceder las personas humanas que existen al momento de la muerte del causante. También pueden suceder las personas concebidas en ese momento, siempre que nazca con vida. Esto explica algo bastante fácil de imaginar. Un padre fallece mientras su hijo todavía está en gestación. Ese hijo puede heredar aunque nazca después de la muerte de su padre, porque ya estaba concebido al momento del fallecimiento. El código contempla además determinados supuestos vinculados con técnica de reproducción humana asistida y establece requisitos específicos, ¿sí? Y también pueden suceder personas jurídicas existentes al momento de la muerte, así como determinadas fundaciones creadas por testamento, ¿sí? No necesitamos profundizar todos estos supuestos especiales ahora. Lo que quiero que quede claro es que, bueno, que el derecho sucesorio también establece quién tiene capacidad para ser destinatario de esa transmisión. Después, cuando aparezcan un caso especial, vamos a analizar estos requisitos particulares. La base legal es artículo 2279 del Código Civil y Comercial. Apertura, llamamiento, opción e investidura. Bueno, en esta diapositiva quiero separar conceptos que suelen mezclarse. No lo miren como una cronología rígida del expediente, mírenlo como una forma de ordenar el razonamiento jurídico. Primero tenemos la apertura de la sucesión. Ya sabemos cuándo ocurre, con la muerte. Después tenemos el llamamiento, es decir, tenemos que identificar a quiénes llama la ley o el testamento a suceder. Pero ser llamado no quiere decir que una persona esté obligada a quedarse con la herencia. Ahí es cuando aparece entonces el derecho a aceptar o renunciar. Y finalmente tenemos el concepto de investidura de la calidad de heredero. Este último es especialmente importante porque, bueno, no funciona exactamente igual para todos los herederos. En algunos casos la investidura opera de pleno derecho, en otros requiere la intervención judicial. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva igual. ¿Por qué hago tanto hincapié en separar estos conceptos? Porque después escuchamos expresiones como todavía no es heredero porque no salió la declaratoria. Y jurídicamente esa frase puede ser muy incorrecta. ¿Sí? Tenemos que distinguir transmisión, llamamiento, aceptación, investidura y reconocimiento judicial. Si ordenamos estas categorías, después entendemos mucho mejor para qué sirve cada resolución del expediente. La declaratoria crea al heredero. Acá aparece una de las cuestiones más importantes de este módulo. ¿La declaratoria de herederos convierte a una persona en heredero? La respuesta es, tenemos que distinguir. Cuando la sucesión tiene lugar entre ascendientes, descendientes y cónyuge, el código establece que quedan investidos de su calidad de herederos desde el día de la muerte del causante. No necesitan una sentencia para que exista esa investidura, pero existe una precisión importantísima. Cuando tenemos bienes registrables, por ejemplo, un inmueble, para transferirlos necesitamos que esa investidura sea reconocida mediante la declaratoria judicial de herederos. Entonces, imaginemos, muere un padre y deja 2 hijos y un departamento. Los hijos no comienzan a ser herederos el día que el juzgado dicta la declaratoria. La investidura opera desde la muerte. Sin embargo, para avanzar registralmente con ese inmueble necesitaremos la declaratoria. Ahora bien, si hablamos de herederos colaterales, por ejemplo, determinados hermanos, sobrinos u otros parientes, llamamos dentro de los límites legales, ¿sí? La situación ahí sí es muy distinta. Ahí corresponde al juez del sucesorio investirlos de la calidad de herederos una vez acreditados el fallecimiento y el vínculo invocado. ¿Sí? Y en las sucesiones testamentarias existen también reglas específicas. Por eso, cuando alguien nos dice, hasta que no salió la declaratoria, no soy heredero. Como abogados tenemos que responder, depende de qué heredero estamos hablando y qué acto necesitamos realizar. Esa es la precisión jurídica. Acá tenemos que leer el artículo, o sea, ustedes deben leer los artículos 2337 y 2338 del Código Civil y Comercial.
aceptar o renunciar. Ahora bien, que una persona sea llamada a una herencia no significa que esté obligada a aceptarla. Todo heredero tiene derecho a aceptar o renunciar. La aceptación puede ser expresa, por ejemplo, cuando alguien asume formalmente su calidad de heredero, pero también puede ser tácita. Y esto tiene muchísima importancia práctica, porque existen actos que por su naturaleza implican aceptación. Por eso, el heredero tiene que tener cuidado con lo que hace antes de decir si quiere aceptar o renunciar. Otra regla importante es que la herencia no puede aceptarse parcialmente. No puedo decir, acepto el departamento, pero no quiero saber nada de las deudas. La opción alcanza la herencia como tal. Respecto de la renuncia, tampoco alcanza con decir informalmente yo no quiero nada. ¿Sí? La renuncia tiene una forma legal que debe instrumentarse por escritura pública o mediante acta judicial incorporada al expediente en las decisiones, en las condiciones que exige el código. Y atención con algo importante. Si una persona ya realizó un acto que importa aceptación, después no puede simplemente renunciar como si nada hubiera ocurrido. Si finalmente tenemos el plazo general del derecho de adopción. El código establece 10 años desde la apertura de la sucesión. Si transcurre ese plazo sin aceptación, la persona es tenida por renunciante. Después, bueno, vamos a ver también que existe la posibilidad de intimar judicialmente al heredero para que tome una decisión en un plazo mucho más breve, ¿sí? Pero para este módulo quiero que recuerden estas 3 ideas. La opción existe, la aceptación puede ser tácita y la renuncia tiene una forma legal. Acá deben leer los artículos 2287, 2288, 2293, 2298 y 2299 del Código Civil Comercial. Heredar también significa enfrentar el pasivo. Volvamos ahora a algo que mencionamos antes. La herencia no es solamente un conjunto de bienes, también pueden contener deudas. Y esto es especialmente importante para explicar correctamente una sucesión a un cliente. A veces la persona llega diciendo, hay una casa que vale muchísimo dinero, que es muy costosa, así que la herencia es muy buena. Pero cuando empezamos a investigar, descubrimos que hay deudas también muy importantes. Entonces, el verdadero valor económico de la herencia puede ser muy diferente. El principio general que establece el código es que el heredero responde por las deudas del causante, con los bienes que recibe con su valor en caso de haberlos enajenado, ya vendidos. Esta es una diferencia que es muy importante respecto de la idea antigua de que muchas personas todavía tienen de que aceptar una herencia necesariamente significa arriesgar todo el patrimonio personal. Hoy el sistema establece como regla una responsabilidad limitada al valor de lo recibido. Existen supuestos excepcionales en los cuales una conducta del heredero puede generar responsabilidad con sus propios bienes, ¿sí? Por ejemplo, determinadas conductas fraudulentas o incumplimientos respecto del inventario. Eso lo vamos a estudiar con más detalle cuando trabajemos el pasivo sucesorio, ¿sí? Ahora solo lo mencionamos. Por ahora, quédense con esto. Antes de recomendar, entonces, aceptar, vender, repartir o adjudicar, tenemos que conocer qué hay del lado del activo y qué hay del lado del pasivo. La base legal, artículo 2280 y régimen de responsabilidad de los artículos 2316 y siguientes del Código Civil Comercial. Este PPT se los voy a dejar. Comunidad hereditaria e indivisión. Bueno, supongamos ahora que fallece una persona y deja 3 hijos. En el patrimonio hay una casa. Muchas veces alguno dice, a mí me corresponde 1/3 de la casa, así que esta habitación es mía. Jurídicamente no funciona de esa manera, no. Bueno, cuando existen varios coherederos, aparece un estado de indivisión hereditaria, ¿sí? Hasta la partición, cada coheredero tiene una cuota ideal sobre la masa hereditaria. No tiene asignado automáticamente un bien concreto ni una porción física determinada de ese bien, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro ejemplo, A tiene 1/3, B tiene 1/3, C tiene 1/3.
Pero esos tercios son cuotas indivisas dentro de la masa. No significa que A sea dueña del dormitorio, B del living y C de la cocina. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque muchos conflictos sucesorios nacen precisamente durante la indivisión. Un heredero ocupa exclusivamente el inmueble, otro quiere vender, otro paga los impuestos y otro cobra alquileres. Otro considera que, bueno, que por vivir ahí desde hace años tiene más derecho. Y eso pasa, en la práctica pasa muchísimo. Todos estos conflictos se entienden mejor cuando recordamos que todavía estamos frente a una masa indivisa. ¿Y cuando termina ese estado? Bueno, como regla, con la partición. Entonces, muerte, varios herederos, indivisión, partición, individualización de lo que corresponde a cada uno. ¿Sí? Ese es el esquema mental. Bueno, la base legal es el artículo 2323 y siguientes y artículo 2363 del Código Civil y Comercial. ¿Quién hereda si no hay testamento? Entramos ahora en el mapa básico de la sucesión intestada. Si no existe un testamento que resuelva la transmisión, la ley establece un orden de llamamiento. En el primer término tenemos a los descendientes. Principalmente pensamos en los hijos, cuando corresponde la representación, en otros descendientes. Después aparecen los ascendientes, cuando no existen descendientes con vocación hereditaria. ¿Sí? El cónyuge merece una atención especial porque puede concurrir tanto con descendientes como con ascendientes y tiene reglas propias. Si no existen descendientes ni ascendientes, el cónyuge excluye a los colaterales. Pasa mucho eso. Luego aparecen los parientes colaterales. Dentro del límite del cuarto grado establece el código. Y finalmente, no existe herederos aceptantes ni una disposición testamentaria que agote bienes. O sea, puede llegarse al régimen de herencia vacante y a los derechos correspondientes al Estado. Bueno, ahora quiero detenerme en una advertencia práctica. Cuando existe cónyuge subpartite, no calculen nunca una partición hereditaria sin preguntar primero qué tipo de bienes existen. ¿Sí? ¿Son bienes propios del causante? ¿Son bienes gananciales? Porque cuando el cónyuge concurre con descendientes, la forma de analizar los propios bienes y las gananciales no es la misma. Por ejemplo, el artículo 2433 establece que si concurren descendientes, el cónyuge tiene el acervo hereditario la misma parte que un hijo, pero no participa hereditariamente en la porción ganancial correspondiente al cónyuge fallecido. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer con números y casos prácticos porque es mucho más fácil de entender viendo patrimonios concretos. Lo vemos después, más adelante, en el curso. La base legal, artículos 2424, 2431, 2433 a 2435 y 2438 del Código Civil y Comercial. Bueno, derecho de representación. Ahora vamos a un concepto que suele confundirse cuando empezamos a armar el árbol familiar. Supongamos que el causante tenía dos hijos, A y B. B está vivo y hereda. Pero A falleció antes que su padre y dejó dos hijos. ¿Qué ocurre con esa rama familiar? Los hijos de A pueden ocupar jurídicamente el lugar que habría correspondido a A. Eso es representación. Y la distribución se realiza por estirpes. Esto significa que primero imaginamos que parte habría recibido A, se hubiese concurrido, y después esa parte se subdivide entre sus descendientes. O sea, no hacemos simplemente una gran bolsa y dividimos todo por cabeza entre B y los nietos. Preservamos primero la rama o estirpe. ¿Sí?
La representación tiene lugar entre otros supuestos previstos expresamente para los descendientes cuando existe premoriencia, renuncia o indignidad del ascendiente. Pero por eso, cuando recibimos una sucesión y alguien nos dice, uno de los hijos del causante ya murió, la pregunta siguiente no es solamente cuándo murió, sino también tenemos que preguntar si ese hijo dejó descendientes, porque puede abrirse el derecho de representación. Esto es una de las razones por las cuales armar correctamente el árbol genealógico del causante desde la primera consulta es importantísimo. Acá deben leer los artículos 2427, 2428 y 2429 del Código Civil y Comercial. La legítima. Pasemos ahora a uno de los grandes temas del derecho sucesorio, que es la porción legítima. En Argentina, la libertad de disponer para después de la muerte no es absoluta. Existen determinados herederos, a quienes el código los llama justamente legitimarios. Son los descendientes, los ascendientes y el cónyuge. Estas personas tienen una porción de la cual, como principio, no pueden ser privadas por testamento ni mediante actos gratuitos del causante que lesionen esta protección, ¿sí? ¿Cuáles son las porciones? Para los descendientes, la legítima es de 2/3. Esto deja, en principio, una porción disponible de 1/3. Ahí están las imágenes. O sea, para los ascendientes, la legítima es 1/2. Y para el cónyuge también es 1/2. Ahora bien, no quiero que piensen que con memorizar esos porcentajes ya resolvimos cualquier caso. No, no es eso, no pasa. Después tendremos que determinar sobre qué masa se calcula la legítima. ¿Qué donaciones deben computarse? ¿Qué pasa cuando concurren diferentes legitimarios? ¿Qué ocurre si alguien recibió menos de lo que corresponde? ¿Y qué acciones existen para recomponer esa legítima? ¿Sí? Pero para una introducción quiero que quede una idea muy clara. Y bueno, una persona no quiere, o sea, no puede decir simplemente tengo un hijo, pero estoy peleada con él, entonces hago un testamento y le dejo todo a un amigo. No. Nuestro derecho sucesorio protege determinadas porciones. Por eso, testamento no significa libertad patrimonial absoluta. Acá deben leer como base legal los artículos 2444 a 2447 del Código Civil y Comercial. Les estoy mencionando todos los artículos porque los dejé muy chiquito en el PPT. Sucesión testamentaria. Ya que hablamos de legítima, volvamos brevemente al testamento. Bueno, el testamento es el acto por el cual una persona dispone para, después de su muerte, respetando las formas y límites establecidos por la ley. Puede utilizarse para diferentes finalidades. Puede instituir herederos, puede establecer herederos de cuota, puede realizar legados, puede designar una albacia y puede contener incluso determinadas disposiciones extra patrimoniales admitidas por el ordenamiento. Pero el testamento tiene límites, ¿sí? Y uno de los límites fundamentales, como acabamos de ver, es justamente la legítima. Esto significa que la voluntad del causante tiene un espacio importante, pero funciona dentro de un sistema jurídico. Más adelante vamos a estudiar específicamente las formas testamentarias. Por ejemplo, el testamento hológrafo y el testamento por acto público. También veremos qué pasa si existe más de un testamento, como se comprueba un hológrafo, y qué ocurre cuando alguna disposición vulnera derechos de legitimarios, ¿sí? Ahora me interesa que se lleven esta idea. El testamento es una herramienta de planificación y disposición para después de la muerte, pero no puede ser analizado aisladamente del resto del régimen sucesorio. La base legal es artículos 2462 y siguientes del Código Civil y Comercial. Indignidad. Hasta ahora veníamos hablando de personas llamadas a suceder.
Pero existe otra pregunta. ¿Puede una persona estar inicialmente llamada y sin embargo quedar excluida? Sí. Ahí aparece la indignidad para suceder. Pero tenemos que ser muy cuidadosos con este concepto. Indignidad no significa simplemente que el causante estuviera peleado con el heredero, ¿sí? No significa que no se hablaran más, que existieran conflictos familiares. El código contempla causales concretas y graves. Entre ellas encontramos determinados delitos dolosos contra el causante o familiares protegidos, ¿sí? Por ejemplo, el maltrato grave, determinadas omisiones respecto de alimentos, conductas dirigidas a coartar la voluntad testamentaria y falsificación, alteración, sustracción o ocultamiento del testamento, entre otros supuestos legales establecidos. Bueno, y otra cuestión importante es que la exclusión por indignidad no ocurre automáticamente porque otro heredero diga, este es indigno. No, debe plantearse jurídicamente y acreditarse en las condiciones establecidas por la ley. Esto es muy importante también porque todavía escuchamos la palabra desederación, utilizada de manera muy libre, ¿sí? En nuestro sistema actual no existe simplemente la posibilidad de excluir a un legitimario porque el causante lo quiera, ¿sí? Existe una causal de indignidad, o sea, si existe una causal de indignidad hay que encuadrarla jurídicamente. Quiero revisar si vamos bien. Bien. Bueno, por eso, en derecho sucesorio, los conflictos familiares y las categorías legales no siempre son lo mismo. Acá se debe leer como base legal los artículos 2281 a 2285 del Código Civil y Comercial. ¿Para qué sirve el proceso sucesorio? Bueno, y ahora podemos responder a aquella pregunta que hicimos al principio, ¿sí? Si la transmisión se produce desde la muerte, ¿para qué necesitamos un proceso sucesorio? El artículo 2335 es prácticamente una hoja de ruta. Miren la imagen. El proceso sucesorio tiene por objeto identificar a los sucesores, es decir, determinar quiénes tienen derecho a suceder. También busca determinar el contenido de la herencia, o sea, qué bienes existen, qué derechos, qué créditos, y no se olviden también las deudas. Además, permite cobrar créditos del causante, pagar deudas, pagar legados y cargas, rendir cuentas cuando corresponda y finalmente entregar los bienes. Entonces, el juicio sucesorio no crea mágicamente una herencia que antes no existía. La transmisión nació con la muerte. Lo que hace el proceso es darle un cauce jurídico. Organiza la transmisión, identifica a las personas, determina el patrimonio, resuelve las cuestiones necesarias y permite llegar finalmente a la adjudicación, participación, inscripción o disposición de los bienes. Y acá hacemos el puente entre este módulo teórico y todo lo que viene después. Porque a partir del próximo módulo vamos a empezar a traducir estos conceptos en actuaciones concretas dentro de lo que sería un expediente. Y acá corresponde lectura como base legal al artículo 2335 del Código Civil y Comercial. Caso integrador. Ana. Antes de cerrar, hagamos un ejercicio muy sencillo. Ana fallece. No deja testamento. Tiene cónyuge, 2 hijos, un departamento. Anoten. Tiene cónyuge, 2 hijos, un departamento, una cuenta bancaria y además sabemos que tiene una deuda. Con todo lo que acabamos de estudiar, ya podemos hacer un primer análisis jurídico. Primera pregunta. ¿Cuándo se abrió la sucesión? En el momento de la muerte de Ana. La segunda pregunta. ¿Estamos frente a una sucesión testamentaria? No. En principio, estamos frente a una sucesión intestada porque no existe un testamento. La tercera. ¿Qué debemos analizar como contenido de la herencia? No solamente el departamento y el dinero de la cuenta. También están las deudas. ¿Sí? Tenemos activo y pasivo. Cuarta pregunta. ¿Quiénes aparecen llamados?
Tenemos cónyuge y descendientes. Pero todavía no quiero que calculen automáticamente los porcentajes, ¿sí? Primero tendríamos que investigar el carácter de los bienes. Por ejemplo, respecto del departamento, ¿era propio de Ana? ¿Era ganancial? ¿Cómo fue adquirido? Esto puede modificar el análisis jurídico, ¿sí? Y la quinta pregunta, ¿existe indivisión? Sí. Mientras existan varios coherederos y no se produzca la partición, tendremos una masa indivisa, ¿sí? Fíjense que todavía no abrimos ningún sistema judicial, no redactamos ningún escrito, no publicamos ningún edicto y sin embargo ya pudimos hacer un análisis jurídico bastante importante, ¿sí? Ese es el objetivo de este módulo. Primero aprender a pensar la sucesión para después aprender a tramitarla. Bueno, vamos a hacer una especie de mapa mental, ¿sí? Bueno, llegamos al final de este primer módulo y quiero que se quede con esto. Todo empieza con la muerte. La muerte produce la apertura de la sucesión y la transmisión de la herencia. Después tenemos que identificar a las personas llamadas a suceder por la ley o por el testamento. Esas personas pueden encontrarse frente a la decisión de aceptar o renunciar. Cuando existen varios coherederos, aparece el estado de indivisión hereditaria. Después interviene el proceso sucesorio, que identifica sucesores, determina el patrimonio, permite administrar, liquidar y cumplir las distintas obligaciones. Y finalmente vamos a llegar a lo que sería la partición, que es lo que le pone fin a la indivisión hereditaria. Y este recorrido tan claro, ya tenemos con esto la estructura conceptual necesaria para pasar al expediente. Ahí vamos a empezar nuestro módulo, ¿sí? Que en el módulo 2 vamos a trabajar una sucesión ad intestada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde cero, o sea, de lo más básico. Vamos a recibir el caso como si el cliente estuviera sentado frente a nosotros, vamos a determinar competencia, vamos a ver qué documentación pedir, cómo preparar el escrito de inicio, cómo se presenta, cómo deberíamos hacerlo, y se puede también decir que vamos a ver el primer proveído. También vamos a ver qué es lo que tenemos que cumplir y cómo funcionan los edictos y cómo llegamos a la declaratoria de herederos. Es decir, vamos a partir del próximo módulo si empezamos directamente con la práctica profesional, ¿sí? Bueno, para cerrar, quiero dejar también indicada la base normativa de este módulo. Todo lo que vimos hoy tiene como eje el libro quinto del Código Civil Comercial de la Nación, dedicado a la transmisión de derechos por causa de muerte. Ese libro comienza con el artículo 2277 y llega hasta el artículo 2531. Allí tenemos las disposiciones generales de sucesiones, aceptación y renuncia, cesión de la herencia, petición de herencia, responsabilidad de herederos y legatarios, indivisión, proceso sucesorio, partición, sucesiones intestadas, legítimas y sucesiones testamentarias. Es decir, prácticamente todo el mapa conceptual que acabamos de recorrer, ¿sí? A lo largo del curso vamos a volver permanentemente al código, pero también vamos a incorporar algo fundamental para la práctica, las normas procesales y reglamentarias de cada jurisdicción. Por eso, a partir del módulo próximo, vamos a empezar específicamente con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y después vamos a trabajar con la provincia de Buenos Aires, marcando las diferencias prácticas entre ambas jurisdicciones. La finalidad, digamos, de este curso no va a ser memorizar un conjunto de artículos. La finalidad es que cuando llegue una consulta sucesoria al estudio, podamos mirar el caso, entender jurídicamente qué está ocurriendo y saber exactamente cuál es el próximo paso que tenemos que dar. Con esto terminamos el módulo introductorio y ahora sí, estamos preparados para empezar a tramitar una sucesión.